El motor, máquinas eléctricas dinámicas. ¿Qué son? La máquina que convierte energía mediante el movimiento. Máquinas que convierte energía mediante movimiento. Esas son las máquinas eléctricas dinámicas. El motor convierte energía eléctrica en mecánica. El motor convierte energía eléctrica en mecánica. El generador convierte energía mecánica en eléctrica. El generador convierte energía mecánica en eléctrica. El motor convierte energía eléctrica en mecánica y el generador convierte energía mecánica en eléctrica. Las partes principales son el estator, la parte fija, el rotor, la parte móvil, el entrehierro, desmanados. El estator, parte fija, rotor, parte móvil, entrehierro y desmanados. La placa del motor debe conocer la potencia, el voltaje, corriente, frecuencia, RPM, voltaje, corriente, frecuencia, RPM, factor de potencia, cos y eficiencia, tipo de conexión, clase de aislamiento, protección JP, IP, régimen de servicio, corriente continua, CC, en la que usa corriente continua, tiene escobillas y conmutador. La corriente alterna, CA, usa corriente alterna. Pérdidas eléctricas, efecto Hall, magnéticas, histeresis, corrientes parásitas y mecánica, fricción y ventilación. Eléctricas, efecto Hall, magnéticas, histeresis y corrientes parásitas, mecánicas, fricción y ventilación. Máquinas de corriente continua, ¿qué son? Funcionan con corriente continua, DC. Pueden ser motor, generador, funcionan con corriente continua DC, la máquina de corriente continua, pueden ser motor o generador. Las partes principales es el estator que produce el campo magnético, el rotor inducido, gira y se induce el voltaje, el rotor inducido gira y se induce el voltaje, conmutador, invierte la corriente para mantener el giro, conmutador, invierte la corriente para mantener el giro. Las escobillas conectan la parte fija con la parte móvil. Escobillas conectan la parte fija con la parte móvil. Tipos de motores. CC, motor serie, mucho torque de arranque, velocidad variable, mucho torque de arranque, velocidad variable. Aplicaciones se aplican en grúas y locomotoras. Motor shunt, campo en paralelo, velocidad estable. Aplicaciones en ventiladores, máquinas y herramientas. Motor Compound. Mezcla serie más shunt. Combina ventajas de ambos. ¿Qué convierte un motor CC? Energía eléctrica en mecánica. ¿Qué hace el conmutador? Invierte la corriente. ¿Qué une parte fija y móvil? Escobillas. ¿Qué une parte fija y móvil? Escobillas. ¿Qué hace el conmutador? Invierte la corriente. ¿Qué convierte un motor CC? Energía eléctrica en mecánica. ¿Cuál tiene mayor torque? Motor serie. ¿Cuál tiene mayor torque? Motor serie. ¿Cuál mantiene la velocidad constante? Motor shunt. ¿Cuál mantiene la velocidad constante? Motor shunt. ¿Qué necesita más mantenimiento? Escobillas y conmutador. ¿Qué necesita más mantenimiento? Escobillas y conmutador. Máquinas síncronas.
Máquinas síncronas. ¿Qué son? Máquinas de corriente alterna donde el rotor gira exactamente la velocidad sincrónica. ¿Qué son? Máquinas de corriente alterna donde el rotor gira exactamente la velocidad síncrona. Su funcionamiento es que el estator crea un campo magnético giratorio. El estator crea un campo magnético giratorio. El rotor crea su propio campo. El rotor crea su propio campo. Ambos campos interactúan y producen movimiento. Ambos campos interactúan y producen movimiento. Ambos campos interactúan y producen movimiento. Sus partes de la máquina síncrona son el estator, rotor, rotor, entre hierro, eje, eje. Sistema de excitación. Tipo de motor: polos salientes, rotor cilíndrico. Los polos salientes tienen baja velocidad y centrales hidroeléctricas. El rotor cilíndrico tiene alta velocidad y turboalternadores. Como generador, convierte energía mecánica en energía eléctrica. En máquinas asíncronas, como generador, convierte energía mecánica en energía eléctrica. Como motor, convierte energía eléctrica en energía mecánica. En máquinas asíncronas, como motor, convierte energía eléctrica en energía mecánica. Las ventajas: tienen velocidad constante y alta eficiencia. Las desventajas de las máquinas asíncronas no tienen torque de arranque, necesitan motor auxiliar y variador o jaula amortiguadora. Las ventajas son velocidad constante, alta eficiencia. Desventajas: no tienen torque de arranque y necesitan motor auxiliar, variador o jaula amortiguadora. Las pérdidas que tiene este motor, las máquinas asíncronas, son el cobre, la histeresis, corrientes parásitas, fricción. Cobre, histeresis, corrientes parásitas y fricción. Bueno, lo más importante para recordar: parte de los transformadores tienen una inducción electromagnética, tienen primario, núcleo y secundario, sus partes, pero ponle bobina primaria, núcleo y bobina secundaria. Elevador, aumenta voltaje, reductor, disminuye voltaje. Ideal al 100% de rendimiento. Máquinas dinámicas: el motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Generador: en máquinas dinámicas convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Y el estator es fijo, el rotor gira. En motores corriente continua, en serie, en mayor torque, motor serie mayor torque, motor shunt, velocidad constante, conmutador, invierte corriente, escobillas, hacen contacto, máquinas síncronas, giran a velocidad sincrónica, no tienen deslizamiento, el estator es un campo giratorio y el rotor corriente continua de excitación. Ventaja: velocidad constante y desventaja: no arranca por sí solo. En la ley de Faraday, E es igual a tensión inducida, N igual a número de espiras, y el flujo magnético es igual a una O con una I en el medio. La potencia nominal HP es igual a horsepower kW kilowatt. Para calcular la velocidad nominal, necesitas primero la unidad, que es RPM, ejemplo 1750 RPM. Y la velocidad depende de frecuencia, número de polos y velocidad sincrónica, que es velocidad sincrónica igual a frecuencia
120 y número de polos. El torque es la fuerza de giro producida por la máquina, donde P es igual a potencia mecánica, T igual a torque y W, en modo chistoso, velocidad angular. P igual a T por velocidad angular. ¿Cuál es la función principal de un transformador? Transforma niveles de tensión. ¿Qué principio físico permite el funcionamiento del transformador? Inducción electromagnética. El emanado conectado a la fuente de alimentación se llama primario. ¿Cuál es la función del núcleo magnético? Conducir el flujo magnético. Si el desvanado secundario tiene más espiral que el primario, el transformador es elevador. ¿Qué tipo de corriente necesita un transformador para funcionar? Corriente alterna. ¿Qué componente evita cortocircuitos entre espiras? El aislamiento. Las pérdidas por histeresis se producen en el núcleo. En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la de salida. En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la salida. ¿Qué ocurre? En el emanado secundario se induce una tensión. Explique con sus palabras qué es la inducción mutua. Es el fenómeno donde una corriente alterna en el devanado primario es el fenómeno donde una corriente alterna en el devanado primario genera un flujo magnético variable en el núcleo. El cual induce una tensión en el devanado secundario. Nombre de las tres partes principales de un transformador y su función. El núcleo magnético conduce el flujo magnético. El devanado primario recibe la energía eléctrica de entrada. El devanado secundario entrega la energía transformada. El núcleo magnético conduce el flujo magnético. El devanado primario recibe la energía eléctrica de entrada y el devanado secundario entrega la energía transformada. ¿Qué diferencia existe entre un transformador elevador y uno reductor? Que el elevador aumenta el voltaje de salida y el reductor disminuye el voltaje de salida. ¿Cuál es la función principal de un transformador? Transformar niveles de tensión. ¿Qué principio físico permite el funcionamiento del transformador? La inducción electromagnética. El devanado conectado a la fuente de alimentación se llama primario. ¿Cuál es la función del núcleo magnético? Conducir el flujo magnético. Si el devanado secundario tiene más espiral que el primario, el transformador es elevador. ¿Qué tipo de corriente necesita un transformador para funcionar? Corriente alterna. ¿Qué componente evita cortocircuitos entre espiras? El aislamiento. Las pérdidas por histeresis se producen en el núcleo. En un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la de salida. ¿Qué ocurre en el devanado secundario? Se induce una tensión. Explique con palabras qué es inducción mutua. Es el fenómeno donde ocurre... Espere. Ya, listo.